Desde este momento, conectas con Sanamente, el magazine de salud integral que inspira tu camino hacia el equilibrio entre mente, cuerpo y alma. Respira, suelta y escucha. Aquí comienza tu espacio para aprender, sanar y transformarte. Comienza Sanamente, en vivo por Radio San Bartolomé. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Sanamente en esta jornada de día lunes 3 de agosto. Mes del corazón, mes de las personas mayores, mes de la solidaridad. Son muchas las instancias que tiene entonces agosto. Esperamos que sea un maravilloso mes, teniendo en cuenta también todo lo que ha ocurrido con quienes están damnificados en diferentes niveles, ¿cierto? Pero lo importante es seguir con las ayudas que sean continuas. Hay muchas iniciativas que se están desarrollando en paralelo, así que les invitamos también. Nosotros vamos compartiendo algunas de ellas también. Usted nos puede escuchar a través de la red de emisoras San Bartolomé, La Serena, Coquimbo, Valle, Vicuña, Montepatria, La Higuera, Combarbalá, Punitaqui. También a quienes nos siguen a través de nuestra señal online en www.radiosanbartolomé.cl. Y recuerde que ya estamos transmitiendo vía streaming a través del YouTube de la radio, RSB Chile Oficial, para que aproveche de seguirnos y visualizarnos. Hoy vamos a estar profundizando en un tema interesante, importante también en el desarrollo de nuestros niños y niñas en la niñez. Vamos a estar hablando de desarrollo temprano de la comunicación y el lenguaje en la niñez. Y por eso ya están nuestras invitadas en estudio y le damos la más cordial bienvenida a Javiera Conta y Natalia Alvear, ambas fonoaudiólogas de Centro Crecer, este centro especializado en neurodesarrollo infantil. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás, Javiera? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Gracias por invitarnos, por darnos este espacio con un tema tan relevante como el desarrollo y la comunicación en nuestros niños. ¿Cómo estás, Javiera? Muy bien, muchas gracias, Macarena. Buenas tardes. Muy agradecida también de esta invitación. Perfecto. Vayamos conceptualizando un poquito porque hablamos de niñez, hablamos de niños y niñas, ¿cierto? En general, pero me imagino que cuando hablamos de desarrollo vamos por las diferentes etapas, desde que son recién nacidos, quizás hasta los 2, 3 años, y de ahí vamos viendo la evolución, que también es bien preocupante en las familias. Hay mucha comparación también de si tienes tu primer hijo que habló a tal edad o que tuvo estas señales a tal edad, o si es más tardío. Entonces vayamos conceptualizando para tranquilizar también a las familias, porque hay mucho prejuicio, hay mucho de todo, mucho estigma, y además de categorizar inmediatamente cuando todavía los plazos de cada persona son distintos. Así que vayámonos adentrando entonces en este importante tema, Javiera y Natalia. Bueno, primero que todo nos gustaría un poco conceptualizar qué es la comunicación humana. Uh-huh. Y esto hace referencia a un proceso que es interactivo, de conexión entre dos o más personas que transmiten mensajes, ya sea a través de gestos, de palabras, puede ser la palabra de manera oral, como también escrita, donde hay comprensión del lenguaje. Y lo más importante acá es que hay conexión, ya hay conexión entre uno y otra persona. Y esta se va desarrollando desde muy tempranas edades. Es más, podríamos decir que desde la edad gestacional, el feto ya a la 20ª semana presenta un desarrollo que le permite oír las voces, reconoce la voz de la mamá a la 28ª y así se va desarrollando a lo largo del tiempo, y obviamente en su infancia.
También es súper importante destacar que la comunicación, como dice Javi, no comienza con el inicio de las primeras palabras, sino desde semanas muy tempranas de gestación y sobre todo desde el momento en que nace el pequeño, ¿cierto? Hay que estar muy al tanto de hitos súper importantes como el llanto, el contacto visual, la sonrisa del niño, los gestos, el balbuceo. Al año ya comienzan sus primeras palabras, a los 2 las primeras frases. Entonces los hitos de desarrollo son súper importantes porque nos permiten una guía en relación al desarrollo del lenguaje de los niños por edad, entendiendo también que cada niño va a su propio ritmo. Entonces la comunicación inicia muy tempranamente desde que están en la vuelta de la mamá, digamos, y por eso es importante también quizás que la mamá les hable y todo. Que le coloquen música, también perfecto. Es súper importante en el desarrollo gestacional. ¿Y eso es porque ellos sienten con la vibración del agua, con las ondas, o porque de verdad están escuchando la voz? Como que eso me llama la atención. Mire, el oído se empieza a desarrollar ya desde la 3ª semana. En la 20ª semana ya es capaz de oír la voz de la madre. Oír, tal cual. Y a la 28ª ya reconoce la voz de la madre, es capaz de oír ya en la edad gestacional. Ah, perfecto. ¿En qué me debiese yo fijar como mamá, papá, tutor mi bebé ya nació? ¿Cómo debiese ir siendo esa comunicación, teniendo en cuenta quizás el tema visual? Porque la comunicación es todo, es lo no verbal y lo verbal. Exacto. Uno como periodista tienen ustedes que también trabajan en estas líneas de comunicación, lenguaje, pero ¿en qué se debiese ir fijando una madre, un padre, un tutor, teniendo en cuenta que quizás cada niño o niña es distinto, pero me imagino que hay etapas que debiese a cierta edad de estar ya realizando algunas cositas? Claro, mira, hay varias señales de alerta, ya de acuerdo también a la edad de desarrollo de los niños. Ya primero fijarse en, por ejemplo, el contacto visual, que son cuando son pequeñitos, como te comentábamos recién. O si el niño tiene una sonrisa social alrededor de los 3 meses, si el niño a los 6, 7 meses empieza con un balbuceo simple, después alrededor del 8 está como el balbuceo variado. Entonces, de acuerdo a las distintas edades y a las distintas etapas de los niños, es donde tenemos que poner ojo a estas señales de alerta. Si el niño no cumple o está muy desfasado en relación a su edad con estos hitos que te voy nombrando, es un llamado de atención para los padres para ver qué podemos hacer y no dejarse estar. Eso es súper importante, ya no quedarse con esa idea de que el niño ya va a hablar o que el niño, por ejemplo, es muy regalón, entonces va a hablar posteriormente. No, estas señales de alerta son súper importantes de tener en consideración. Sí, y en ese sentido buscar la ayuda de un especialista, ¿cierto? Que te pueda aconsejar. Me imagino que partiendo por el pediatra para que te derive y poder tener ahí con claridad qué es lo que debieses hacer, porque a veces puede ser también falta de estímulo, me imagino, son varias las variables, valga la redundancia. Y en ese sentido, vayamos por etapas, desde los 0 a los 2 años o en un periodo más pequeñito, ustedes me dicen, para ir diciendo qué cosas debiese hacer, porque tú decías ya, el contacto visual que es muy, muy importante, y en ese sentido los bebés es mejor estimularlo con cosas bellas como de blanco y negro o de colores ya. Javi. Porque a veces como que los sobreestimulamos también, ¿no? Exacto, entonces, sí, también pasa podemos ir eso. al otro extremo. Sí, claro. Sí es una estrategia que se utiliza ya que pueden reconocer de mejor forma al ser colores muy contrastantes, el blanco con el negro. No obstante, si hablamos de comunicación, podemos ocupar todas las rutinas de su día a día, de su vida cotidiana. Es decir, en la rutina del baño podemos realizar actividades de atención conjunta, que después vamos a hablar un poco de ello, que es más que nada que el niño busque esa atención en alguna actividad, algún objeto con el padre o el cuidador en este caso. Ya podemos aprovechar la ida al supermercado, al parque. Lo importante es que en cada instancia se generen como oportunidades de conexión. Las oportunidades de interacción son súper, súper importantes. Juegos con sonidos, donde se puedan imitar mutuamente, imitación de acciones con objetos, imitación de gestos, de palabras o sonidos inicialmente.
Igual es súper importante un concepto que yo siempre les digo a los papás que trabajan con nosotras, que la familia cumple un rol fundamental siendo un buen compañero de comunicación con nuestros niños, independiente de la edad que tenga el pequeño. Mientras antes empecemos a estimular, súper bien. Como también recalcabas tú, la sobreestimulación, hay que tener cuidado, pero desde que son muy pequeñitos hay que comenzar a estimular con algo súper simple, que esta mirada, este vínculo que se genera entre padre y el bebé o el cuidador que el niño tiene a cargo, donde el niño va generando este contacto visual, donde va viendo cómo la mamá o el cuidador va modulando los distintos sonidos. Entonces, la imitación, el lenguaje se da por imitación, entonces es súper importante, como decía Javi, este vínculo que se empieza a generar desde que son muy pequeñitos. Y el desarrollo del lenguaje es súper importante desde el nacimiento hasta los 6 años. Ya, porque ahí está todo el periodo de neuroplasticidad de nuestros peques, donde son capaces de su cerebro de ir absorbiendo toda esta información que nosotros le podemos entregar. Perfecto. Y en ese sentido no tiene una relación directa con el apego, por ejemplo, porque el apego tiene que ver como con esta relación, ¿cierto? Con el vínculo, pero ese vínculo lo podemos aprovechar quizás para estimularlo, pero no necesariamente tiene que ser esa persona que es el apego directo, que puede ser la mamá, el papá o quien esté a cargo así. No, muchas veces nuestros pequeños están a cargo también de sus abuelos generalmente, por lo tanto, por eso nace este concepto de que sean buenos compañeros de comunicación, que la persona que cuida al niño se convierta en un compañero de comunicación y pueda aportar al desarrollo del lenguaje de nuestros pequeños para que tenga una base sólida. Y el tiempo no tiene, o sea, la calidad no tiene que ver con la cantidad, pensando en aquellas mamás que quizás a los 6 meses ya tienen que quizás ponerlo en una sala cuna, en el jardín infantil, ¿cierto? Entendiendo que no hay quizás un entorno que pueda cuidarlo, y en ese sentido, ¿cuánto tiempo no debiese? Entendiendo que el tiempo es variable, pero quizás todos los días avanzar un poquito. Claro. Como tú decías, cada rutina, la del baño, cada actividad, como enfocarlo en eso. Hoy en día tienen mucho sentido los enfoques naturalistas de estimulación del lenguaje. Entonces, como mencionábamos anteriormente, es muy importante que en cada rutina y contexto se apliquen ciertas estrategias de juego, de contacto visual, interacción. Ahora, también en el jardín, o sea, la cuna, obviamente educadores, ¿cierto?, van a aportar en ello. El contacto con sus pares también es muy importante. Entonces, los vínculos que se generen con distintas personas van a aportar a esa base comunicacional del niño. Otra cosa súper importante que yo también le rescato mucho a los papás, les digo a ellos, es generar la necesidad de comunicar, que el niño tenga las oportunidades de poder expresarse. Generalmente pasa mucho que los bebés, no sé, o los niños empiezan, y la familia responde de forma instantánea. Y ahí, ¿qué estamos haciendo nosotros? Quitando esta oportunidad de que el niño pueda comunicar de una mejor manera. Entonces, yo siempre le digo esto a los papás, complíquele la vida, ¿ya? La necesidad de comunicar la tienen que generar la familia. Por eso es tan importante el rol que cumple la familia en el proceso de comunicación. Y los compañeros de comunicación, como decían ustedes. Exacto. Sí, me parece bien interesante porque, claro, de repente, yo no tengo hijos, pero he visto con mis sobrinos y con amigas o con hijos de amigos que, claro, sobreentiendes rápidamente, así como que hace, ya tienes como las señas y todo, y ahí, claro, tú decías, hay que hacerlos forzar que se puedan comunicar. Ahí el niño está entendiendo que si yo hago ese sonido o hago ese gesto, van a responder de forma inmediata. Entonces, no me esfuerzo más allá para comunicar. Entonces, esa es la clave también importante de la base de comunicación, que el niño tenga muchas oportunidades de poder comunicar y de poder interactuar. Hoy hablamos de desarrollo temprano de la comunicación y el lenguaje en la niñez. Conversamos a esta hora con Natalia Alvear y Javiera Conta, fonoaudiólogas de Centro Crecer. ¿Qué pasa con el uso de las pantallas? Porque sabemos que los niños hoy nacen como nativos digitales en el fondo y que es muy fácil que ellos puedan trabajar con una pantalla, sea diferente forma, el teléfono, la tablet y todo. Pero ¿qué pasa con el proceso de desarrollo de la comunicación y el lenguaje? Si lo ocupamos muchas horas o qué tan temprano comenzamos con el uso de las pantallas, ¿también puede afectar este desarrollo de la comunicación y del lenguaje en los niños y niñas? Tema súper complejo, ¿cierto, Javi? Bueno, ahí para comenzar un poco sobre este tema,
de los 0 a los 18 meses, la idea es que sea cero pantalla, restricción total de las pantallas. ¿Qué es lo que se busca, cierto, en la comunicación? Que haya una bidireccionalidad, yo doy un estímulo, tengo una respuesta y viceversa, y la pantalla, el tablet, el computador no me lo da. No me da esa respuesta de vuelta. Entonces, ahí los chicos, los niños, pierden oportunidades de aprendizaje y de comunicación. Obviamente, las pantallas ya son parte de nuestro día a día y sí, por ejemplo, tal vez es mejor una película o un programa educativo donde el niño no tenga el control de estar constantemente, ¿cierto?, avanzando en distintas cosas que le aparecen, ¿cierto? Entonces, si bien está restringido hasta los 18 meses, si es que ya las van a usar, ¿cierto? La idea es que también sea por poco tiempo y ciertas cosas. Y con este enfoque más educativo, más claro. cierto, que sí, exacto. Eso es importante. Claro, porque de repente uno entiende que las realidades en las familias, en la crianza, son muy distintas y que pueden ser un apoyo para las mamás, por ejemplo, que están en ese proceso que quizás que en el día durante el día solas y exacto. Que para poder cocinar, ¿cierto? Hay fórmulas para ir estimulando o entreteniendo, más bien dicho, y ahí las pantallas es un buen elemento, pero como tú decías, que sea enfocado en algo didáctico y muy acotado. Claro, lo importante es tener más presencia, digamos. Exacto. Por ejemplo, esto de usar las pantallas cuando están comiendo o almorzando, sí. Ahí limita mucho las oportunidades de comunicación y de interacción social, porque el niño también va aprendiendo de lo que ve, de cómo se relaciona la familia en su contexto. El contexto es fundamental también en el desarrollo del lenguaje, porque si el niño está comiendo y está con la pantalla, ni siquiera es consciente, ni siquiera está presente de lo que él está comiendo. Ya, entonces, esta conversación que se genera con el otro, cómo yo le pido, por ejemplo, la sal que me falta, entonces el niño tiene que ir viendo esa forma de comunicar. Entonces la pantalla, la verdad es que nosotros le rechazamos al 100% cuando los niños están en proceso de desarrollo también de comunicación y de lenguaje. Incluso en niños mayores se recomienda a los 10 años que solo vean 1 hora de redes, de pantallas, de redes. Entonces, cuando son más pequeños, como decíamos con Javi, pantalla 0. Y eso está avalado por estudios y por neurólogos, que nosotras también trabajamos directamente con ellos. Entonces, es fundamental que la familia entienda que la pantalla es igual a una droga. Sí, eso es muy cierto. Respecto de... vamos a pasar ahora como de los 2 hasta los 4, cuando ya están ingresando ahí ¿en qué me debiese fijar? Sabemos que esto de la mirada es muy... El tema visual es bien profundo, porque hay pequeños como que esquivan y deberían estar ahí como, no fijos, mirándote, pero por lo menos volver a... Pero también puede ser que sea un proceso de inmadurez quizás, o de cómo se relaciona la familia, por eso es importante acudir al especialista. Exacto. Mire, Ya. Como mencionaba Nati anteriormente, ya a los 2 años, o sea, desde el año ya se esperan las primeras palabras o intentos de palabras. Ya a los 2 se espera que el niño haya desarrollado un repertorio de palabras, ya sea a nivel comprensivo como expresivo, de 50 palabras. Porque no es un número al azar, es porque al tener ya esa cantidad de palabras, científicamente, desde la neurobiología, ya es capaz de desarrollar otro nivel de lenguaje muy importante, que es la morfosintaxis expresiva. Es decir, el niño va a poder unir ya 2 palabras o tener sus primeras holofrases o frases, y va a ir desarrollando entonces esta parte morfosintáctica. Ya, entonces no son palabras aisladas, sino que son oraciones que se van complejizando a lo largo del tiempo. Entonces, si nos preguntas de 2 a 4 años, a los 2 tenemos que saber que ya tiene que tener cierto repertorio de palabras y intentos de frases u oraciones sencillas. Ya como mamá ven, papá agua, dame pan, entre otras. Y había escuchado esto como el tema de achicar las palabras. Hay que decir las palabras, o se puede, porque de repente a las mamás así como, no, la casita, esto como, o a la familia en general, como chiquitito, y no la palabra como... o eso va a depender de cada... yo soy ahí súper clara y tajante. Al niño se le tiene que hablar de manera normal.
ya, como si estuviéramos hablando con cualquier persona, con una cantidad de palabras acorde a la edad que el niño tiene para que las pueda ir comprendiendo. Pero esto de hablarle chiquitito, como más como bebé, desde mi punto de vista y desde mi experiencia como profesional, no es lo más correcto. Ya uno tiene que ser súper claro en qué le estamos expresando al niño, porque el niño también tiene que ser capaz a mediano o corto plazo ir imitando lo que va diciendo el otro. Entonces, si nosotros decimos palabras que no son exactas, el niño no va a lograr comprender, ¿ya? Claro. Y además no va a ir logrando adquirir ese vocabulario, perdón. Entonces, lo más normal que uno pueda hablarle a los pequeños desde mi punto de vista. Sí, me parece. Y tú decías, Javiera, que son alrededor de 50 palabras que ya debiesen. A los 2 años. A los 2 años, más o menos. Y sí, veo que mi hijo dice con suerte 10. Bien. Alerta. Mire, hay otro tema súper importante porque, claro, no nos basamos solo en la cantidad de palabras. Claro. Entonces, por eso es necesario ir a un profesional. Pero si es una alerta, para llevarlo a un fonoaudiólogo, por ejemplo, tenemos que nosotros con las evaluaciones evaluar la base, que es la comunicación propiamente tal. Todo lo que hemos hablado, la atención conjunta, los gestos, la imitación, etcétera. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que un niño que tiene esta señal de alerta, por así decirlo, puede que en un futuro se nivele ya con sus pares, con las interacciones, pero puede que no. Y además tenemos que descartar otros trastornos del lenguaje que están asociados tal vez a otro tipo de trastornos del neurodesarrollo o neurodivergencias. Ya, entonces eso es súper importante de llevarlo al fonoaudiólogo en ese momento. Claro, porque me imagino que ustedes también hacen una mirada como dicen desde lo social, así como esta biopsicosocial, entendiendo que con cuántas personas ve al día el niño. Así, es distinto que comparta con primos, que tenga hermanos, a un niño que está solito todo el día con la persona a cargo de su cuidado, que puede ser la mamá, el papá, la abuela o alguna otra persona. Varía también, me imagino, el proceso de estimulación y cómo va desarrollando, valga la redundancia, la comunicación y el lenguaje, ¿no? Exacto. Es súper importante también ahí destacar que si el niño está como desfasado o vemos que dice quizás poquitas palabras, como dice Javi, también preocuparse de otro aspecto. ¿Cuánto comprende el niño? ¿Ya? ¿Qué nivel de instrucción le estoy dando y qué nivel es capaz de entender este pequeño? Ya, eso también es fundamental. ¿Cómo se va comunicando? ¿Cómo juega el niño? ¿Ya? Si tiene un juego muy restrictivo, si siempre juega lo mismo, si es capaz de generar acciones entre los muñecos que él tiene o estos juegos de construcción, cómo imita, logra imitar. Imita si yo hago así, por ejemplo, si aplaudo, si estoy viendo un video de una canción X infantil, es capaz de imitar esa acción, es capaz de imitar lo que yo estoy diciendo. Entonces, como lo decimos con Javi, no es solamente la cantidad de palabras, sino que son otras también habilidades que hay que tener en cuenta. Pasa mucho que los papás también se asustan de llevarlo a algún especialista porque puede haber algún diagnóstico detrás. Pero más que eso, no siempre se va a encontrar un diagnóstico, pero sí es importante y justifican estas señales de alerta de una evaluación integral. Eso también es importante, no quedarse con esto va a pasar, el niño ya va a hablar, sino que ahí ser un poco más proactivo y de llevarlo a algún especialista. Sí, porque a veces las familias tienen como la expectativa de que ocurra como pasó con mi hijo, como pasa con el caminar, que a los 9 meses ya estaba caminando y todo, como que adelantan también un poquito la etapa o que proyectan a un hijo y la comparación. En ese sentido, ¿cómo abordan también las familias cuando sí de verdad hay un diagnóstico, alguna neurodivergencia? Es complejo igualmente, muy me imagino complejo. que debe ser como... Sí. La comparación un poco burda, pero como un duelo para la familia y hay un antes y un después, pero por lo menos ya hay un diagnóstico. Y es tal cual como tú lo expresas, es un duelo, porque es un duelo del niño que yo esperaba y el niño que yo tengo, ya con las características que este pequeño tiene. Entonces sí se van viviendo las etapas muy similares a lo que es un duelo. Entonces ahí hay que, también uno como profesional genera un vínculo con la familia y hay que ser súper empático también con lo que ellos están viviendo. Muchas veces pasa que hay familias que abandonan la terapia porque no saben o no logran asumir quizá los diagnósticos de sus pequeños.
pequeño. Entonces hay que tener ahí bastante también empatía en cómo somos capaces de vincularnos con nuestras familias. Exacto. También desde mi experiencia, claro, conocemos muchas familias, ¿cierto? Cada niño tiene una familia diferente. Y también tenemos, como decía Nati, que saber vincularnos con cada uno de ellos. Hay que ser muy cuidadoso también como uno expone, ¿cierto?, la información. Hay familias que desesperadamente están buscando un diagnóstico, como otras que tienen más temores. Entonces tenemos que conocerlos y vincularnos de forma integral con todos ellos para poder lograr también esta adherencia al tratamiento, que es súper importante. Y también importante que las familias no empiecen a buscar por internet toda esta información, porque al final es un mundo que uno puede caer profundamente en quizás buscar diagnóstico que mi niño no tiene. Por eso es súper importante también la evaluación por parte de un equipo multidisciplinario. Considerar que nosotras como fonoaudiólogas no trabajamos solas, sobre todo con niños en edades tempranas. Nosotros trabajamos con terapeutas ocupacionales, con neurólogos, con psicólogos. Entonces, dependiendo de la evaluación que nosotros podemos ir haciendo, también se van haciendo las distintas derivaciones a los distintos profesionales que forman estos equipos multidisciplinarios. Ya, pero rescatar esto de que los papás no se asusten, sino que se ocupen, ya, y vayan al profesional que corresponde. Sí, porque como ustedes decían, igualmente no es solo que vaya ese niño o niña, sino que acude finalmente la familia. Es un complemento, igualmente es un todo. Exacto. Respecto de el trastorno del espectro autista, que es una de las neurodivergencias que hoy día se toma toda la comunicación respecto al neurodesarrollo, hay quienes dicen que hay un sobrediagnóstico. Yo creo que estamos detectando más tempranamente, siento yo, y tenemos hoy día un poco más de expertise de lo que había hace 10, 15 años cuando hablábamos del autismo, y que era bien complejo. En ese tiempo hablábamos solo del síndrome de Asperger, y el otro extremo era el autismo. Hoy día entendemos que es un abanico amplio, así, un espectro bien amplio. Y en ese sentido, ¿qué le podemos decir a la gente? Porque, claro, esto del sobrediagnóstico, hoy día hoy día hay más antecedentes. O sea, hoy día hay una línea también, porque hay un papá, una mamá, un abuelo que pudiese también estar viviendo con autismo y no lo sabía. Exacto. Bueno, eso es súper común, la verdad. Hoy en día hay mucha más investigación y más conocimiento también sobre este diagnóstico, pero pasa mucho eso. La familia, el papá, la mamá lleva a su hijo, pero al final nos pasaba muchos casos de que el papá o la mamá se terminan evaluando y reconocen a través de esto cómo fue su vida. Y eso también es muy significativo para ellos, porque van entendiendo de por qué tenían este comportamiento o por qué les pasaban ciertas situaciones. Y como también comentabas tú, cuando nosotros éramos más pequeños, este era un tema mucho más desconocido. Hoy en día hay mucha más investigación sobre el tema. Claro, realmente hoy en día, la prevalencia es mayor. Igualmente, por ejemplo, hace 2 años en Chile, cuando se comenzó a implementar la ley TEA, no habían estudios que hablaran de cuántas personas autistas había en nuestro país. Entonces, cuando se iba a comenzar a implementar, tenían que partir de esa base, de que las personas se registraran, ¿cierto?, en el registro de discapacidad, para saber cuántas personas hay, para poder recién empezar a trabajar en ello. ¿De dónde partimos? ¿De etapas tempranas o en personas que ya son adultas? Entonces, cada año vamos avanzando en eso, en estudios sobre la prevalencia de personas autistas en nuestro país y en el mundo. Va avanzando. También es importante destacar que los nuevos conceptos nos llevan a entender que el trastorno del espectro autista, como tú bien lo decías, es un abanico. Por lo tanto, los pequeños o las personas que tienen un TEA o un poco más leve, que eso se va viendo también por el grado de apoyo que la persona necesita, pasan quizás a veces muy desapercibidas, ya, porque son pequeños, sobre todo en el colegio, que requieren de ciertos apoyos.
Ya no es que sea como evidente el TEA que presentan, sino que requieren de cierto apoyo. Entonces es súper importante la evaluación y el ojo clínico que se puede tener para detectar este diagnóstico. Otra cosa también súper importante es el diagnóstico en mujeres, en niños. Ya en niñas, las mujeres logramos como enmascarar un poco más este diagnóstico. Entonces ahí hay que también tener ojo. En los niños las niñas se diagnostican un poco más grandes. Entonces también es complejo este tema y da para hablar también mucho. Sí, hoy día por lo menos está visible, porque antes las mujeres pasábamos invisibilizadas respecto al autismo y solo se pensaba que se daba más en hombres, pero la realidad hablaba de este enmascaramiento del que tú comentabas. ¿Qué le podemos decir a las familias? Porque hablábamos de los 0 a los 2 años, de los 2 a los 4, me imagino que después de los 4 a los 6 en qué nos fijamos, pero ¿qué llamado le podemos hacer a las familias? ¿Ustedes han dado señales de en qué instancias estar poniendo ojo y es mejor ocuparse que solo preocuparse y estar revisando las redes sociales y llenarnos de información, sino que ir a consultar? Si yo veo que hay varios parámetros que no me resultan, porque una mamá me imagino que sabe, sí, ¿no? La intuición de la madre, uno lo sabe. Si su hijo entonces hágale caso a su intuición y pregúnteme. Exacto, y romper con los mitos que existen también sobre el desarrollo del lenguaje. Ya hemos nombrado quizás también algunos, pero cuando dicen, no, si el papá habló a los 3, 4 años, así que por eso me quedé tranquila, o cuando, no, es muy regalón, entonces ya va a hablar. No, si hay una pequeña mínima, así como duda, mejor acudir a un profesional. Exacto. Porque es súper importante que esta base, ¿cierto?, sólida de la comunicación, si es que no la tenemos, hay algunas dificultades o desafíos, probablemente repercutan en edades escolares, adolescencia y durante toda tu vida. Entonces, mientras antes, mejor. Ante cualquier duda, como decía Nati, consulte. Y a propósito de diagnóstico y todo lo demás, porque claro, nos enfocamos como en el autismo, pero estaba pensando en el TDAH, el de trastorno de sí. Ahí también es otra complejidad que tenemos que enfocar, porque claro, es un diagnóstico, pero también es una evaluación distinta, me imagino, como todos los claro, tiene una base más psicológica, entonces quienes detectan eso y quienes trabajan más directamente con el TDAH son los psicólogos, y la evaluación y el diagnóstico, por supuesto, por parte de un neurólogo. Hoy día, ¿qué es lo más frecuente cuando hablamos de los temas de comunicación y lenguaje de los pequeños que ustedes atienden, por ejemplo? En cuanto a diagnóstico, ¿al diagnóstico? Bueno, como comentábamos, el TEA es una de las principales causas de consulta, pero también están los trastornos lenguaje, hablantes tardíos, que son los más pequeñitos, hablantes tardíos entre los 2 y los 3 años se diagnostica, y después ya trastorno lenguaje como tal a partir de los 3 años. Hoy en día esos son los conceptos que se utilizan acá en Chile, ya. Desde los 3 años ya es un trastorno lenguaje, y ahí nosotros vamos viendo si tiene una base o una vertiente más hacia lo expresivo o mixto hacia lo expresivo comprensivo. Bajo esa edad se habla de trastorno de hablantes tardíos, perdón. Ah, perfecto. Claro. Interesante. Sí, ¿no? Es que hay muchos temas por los que podríamos hablar. Es un mundo en realidad. Sí. Así que lo importante es buscar la ayuda, sí, y poder guiarse y tener claro que si hay un diagnóstico necesita sí o sí una mirada multidisciplinaria, porque por más que aprendas estrategias, eso es en el día a día, pero tienes que aprender las estrategias junto al profesional también como familia, que te puedan guiar y estar en un trabajo constante. Nosotros yo siempre le digo a los papás, nosotros damos como las directrices, pero son ellos al final los que están todo el día con sus pequeños, y son ellos los que hacen el mayor trabajo. Entonces, junto a la familia, nosotros nos tenemos que volver un equipo para poder avanzar. Que ustedes que ven el lado como el trabajo con la familia y todo, hoy día nuestros colegios han ido avanzando de manera certera en la inclusión de estos pequeños cuando hablamos del neurodesarrollo, entendiendo que quizás además de estar en programas de integración, ¿cierto? Dependiendo de si es un TEA o alguna otra neurodivergencia, pero hemos avanzado en ese sentido ahí, o estamos todavía muy a propósito que hablamos de la ley TEA y de todo lo que hemos avanzado en saber respecto a estos temas, pero ustedes que ven en el día a día, ¿qué les dicen las familias? Sí, mira, desde,
los niños, ¿cierto?, están protegidos, ¿cierto?, por leyes educativas que van hacia la inclusión cada vez más, ¿cierto? En la práctica, lo que nos comentan los padres es muy variable, ¿ya? Hay programas de integración muy buenos, muy consolidados a lo largo del tiempo, donde hay capacitaciones constantes a los docentes, eso es súper importante, y pueden darle unas mejores herramientas a los niños que tienen ciertas necesidades. Como también, lamentablemente no me gustaría decirlo, pero así es, hay lugares donde los padres no comentan muy buenas experiencias inclusivas. Y ahí nos queda claro, ¿cierto?, que todavía estamos al debe en estos términos en las escuelas. Es que falta un poco también que las leyes aterricen un poco también más a la realidad. Ya como dice Javi, hay experiencia en colegio, en jardines muy buenas de inclusión, pero hay otros que todavía estamos muy al debe. Yo creo que estamos más al debe que en lo que hemos logrado también avanzar. Falta mucho, sobre todo capacitación a nuestros profesionales, de educadoras, profesores y profesionales, equipos educativos que trabajan en los colegios y en los jardines. Todavía falta mucho y hay que seguir avanzando para que logremos poder entregar las mejores herramientas a nuestros niños. Sí, uno casi que evangeliza con estos temas. Claro, sí, es verdad. Les queremos agradecer, se nos pasó súper rápido el tiempo. Natalia Leal, Javier Aconta, fonoaudiólogas de Centro Crecer. ¿Cómo se ponen en contacto con el centro, con ustedes ahí para que puedan pasar los tips? Maravilloso, Javi, tú eres la encargada de las redes ahí en el centro. Nos encuentran en Instagram, ¿cierto?, @crecer.centro. Ahí está toda la información en la biografía, está el link de la página, el link de agendamiento y también los números de las secretarias y las direcciones de nuestras 3 sedes. Tenemos 3 sedes, una en San Joaquín, una en Pintor Juan Pereira, cerca del Líder Express y Balmaceda, y en Portal Las Higueras. Perfecto. Entonces pueden llegar a nosotras por todos lados. Por todas las sí. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias, Macarena. Nosotros nos vamos a la pausa comercial. Continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día lunes 3 de agosto.
Continuamos haciendo sanamente en esta jornada de día lunes 3 de agosto. Recuerde, puede ponerse en contacto con nosotros a través del más 569-7371-6495. Y quería contarles respecto de la piel. Porque sabe usted que 7 de cada 10 personas podrían sufrir grietas e infecciones si no se hidratan. La piel seca en personas mayores es importante, claro, porque tenemos ahí un tema de deshidratación, porque nosotros tenemos que hidratarnos, ¿cierto?, de adentro hacia afuera, y además de cómo nuestra piel se va resecando también con la edad. Piel áspera, tirante, con picazón y descamación. Bueno, para muchas familias estas señales son consideradas una consecuencia normal de la edad. Sin embargo, especialistas advierten que la resequedad en la piel de personas mayores puede evolucionar hacia grietas, sangrado, heridas e infecciones si no se detectan y tratan a tiempo. El problema es mucho más frecuente de lo que parece. Un análisis internacional estimó que la cerosis, nombre médico de la piel seca, afecta a cerca del 53% de las personas mayores y puede llegar al 64% entre quienes viven en residencias de larga estadía. En Chile, una investigación realizada en personas mayores de 80 años de 2 comunas del sector norte de Santiago detectó cerosis en el 73% de los participantes, es decir, 7 de cada 10 personas mayores evaluados presentaban resequedad cutánea. La cifra cobra especial importancia considerando el acelerado envejecimiento de la población nacional. De acuerdo con los resultados del censo 2024, el 14% de los habitantes del país tiene 65 años o más, lo que equivale a cerca de 2,6 millones de personas. En 1992, este grupo representaba solo el 6,6% de la población. La piel de la persona mayor es más delgada, indica la enfermera jefe de Clínica CAT, Carolina Saravia. Produce menos grasa natural y tiene menor capacidad para retener agua. Por eso, una resequedad que comienza con picazón o descamación puede terminar en fisuras, sangrado y heridas, especialmente cuando la persona se rasca o existe roce constante con la ropa, el pañal o la cama. La resequedad suele aparecer con mayor frecuencia en piernas, brazos, manos, codos, talones y pies. La piel puede verse opaca, escamosa y áspera, mientras que en los casos más avanzados pueden aparecer grietas dolorosas. Uno de los principales riesgos que ocurre cuando la picazón lleva a la persona a rascarse de manera constante. Las uñas pueden producir pequeñas lesiones que facilitan el ingreso de bacterias y aumentan el riesgo de infección. El frío, la baja humedad ambiental, la calefacción, las duchas prolongadas con agua caliente y el uso de jabones agresivos pueden empeorar el problema. También pueden influir enfermedades como diabetes, insuficiencia renal, alteraciones tiroideas, problemas circulatorios y algunos medicamentos. En este sentido, la enfermera Saravia advierte que muchas familias consultan recién cuando la piel ya está abierta o sangrando. Es en una persona... Justo me vino alergia. En una persona mayor, una pequeña grieta puede crecer rápidamente y tardar mucho más en cerrar, sobre todo cuando existen enfermedades crónicas, mala circulación o movilidad reducida. Uno de los hábitos más perjudiciales es ducharse durante mucho tiempo con agua caliente, aunque puede resultar agradable durante los meses fríos. El calor elimina parte de los aceites naturales que protegen la piel. También puede ser dañino utilizar jabones antibacterianos, productos perfumados, alcohol, agua oxigenada, talco o remedios caseros sobre zonas irritadas, agrietadas o heridas. La enfermera jefe añade que no todo producto sirve para una piel envejecida. Algunas cremas con fragancias, jabones fuertes o productos caseros pueden aumentar la irritación. Cuando ya existe una fisura profunda o una herida abierta, se requiere una evaluación profesional. Se recomienda realizar duchas breves de entre 5 y 10 minutos utilizando agua tibia en lugar de caliente. Después del baño, la piel debe secarse con pequeños toques, evitando frotarla con fuerza. La crema hidratante debe aplicarse durante los primeros minutos mientras la piel todavía conserva algo de humedad. Se aconseja utilizar cremas espesas o ungüentos sin perfumes, ya que suelen mantener la hidratación durante más tiempo que las lociones muy líquidas. La aplicación puede repetirse durante el día en las zonas más secas.
También es importante revisar diariamente talones, piernas, codos, manos, glúteos, pliegues y áreas que permanecen en contacto con pañales o superficies de apoyo. La ropa debe ser suave, holgada y de preferencia algodón. Las telas ásperas y la lana en contacto directo con la piel pueden aumentar el roce y la irritación. En este sentido, Carolina Sarabia añade que la hidratación debe formar parte de la rutina diaria y no comenzar cuando la piel ya se rompió. En personas con diabetes, dependencia física, problemas circulatorios o movilidad reducida, una pequeña grieta puede convertirse en una herida compleja y de difícil cicatrización. Las familias deben buscar atención profesional cuando aparezcan grietas profundas, sangrado, secreción, mal olor, dolor, calor local, inflamación, cambio de color o enrojecimiento que comienza a extenderse. También se recomienda consultar cuando la picazón es intensa, interrumpe el sueño o no mejora pese al uso regular de productos hidratantes. El principal error es creer que la piel seca es una consecuencia inevitable de la edad. El envejecimiento vuelve a la piel más vulnerable, eso es cierto, pero las grietas, el sangrado, las infecciones no deben normalizarse. Con cuidados simples y una detección temprana es posible prevenir muchas lesiones. Parte de lo que queríamos compartir con ustedes hoy en Sanamente. Es importante tener el cuidado, estar ahí muy atentos de lo que pase con nuestras personas mayores, cuidar su piel es fundamental. Nos vamos a ir a un poco de música en la última parte de Sanamente. Recuerde que luego viene Carlos Riesco con Frente a Frente en esta jornada de lunes 3 de agosto.
Y en la última parte de Sanamente quería contarles sobre un implante cerebral que le devuelve la voz a paciente con ELA en tiempo real. Un hombre con esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, como se le conoce de manera abreviada, recuperó la capacidad de comunicarse gracias a un implante cerebral pionero desarrollado por investigadores de la Universidad de California, Davis. El sistema, descrito en Nature, tradujo sus pensamientos en voz sintetizada con una demora de apenas 25 milisegundos, permitiéndole hablar, modular emociones e incluso cantar. El participante del ensayo, Brian Gate, recibió un implante de 4 microelectrodos en la corteza motora del habla. Estos captaron señales neuronales que algoritmos de IA, de inteligencia artificial, convirtieron en palabras audibles, superando la lentitud de métodos anteriores basados en texto. Es como pasar de mensaje de texto a una llamada en vivo, explicó Sergei Stavinsky, neurocientífico del proyecto. El sistema aprendió a reconocer patrones cerebrales asociados a fonemas específicos durante sesiones de entrenamiento. Los resultados sorprendieron. Oyentes entendieron el 60% de las palabras generadas frente a solo el 4% con tecnologías actuales. Además, el paciente pudo variar entonaciones para preguntar o enfatizar, algo inédito en interfaces cerebro-computadora. Aunque el estudio incluyó solo un participante, el neurocirujano David Bradman destacó su potencial, indicando que restaurar la voz es devolver identidad. El equipo busca replicar los resultados en más personas, incluyendo víctimas de accidente cerebrovascular o ACV. Parte de lo que quería compartir con ustedes. Nos escuchamos el día miércoles a contar del mediodía. Ya viene Carlos Riesco con toda la información regional. Que tengan una maravillosa semana. Nos escuchamos. Chau, chau.